El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él, él los estuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿Le es lícito al hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿Qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Bueno, hermanos, continuamos nuestro caminar. Seguimos leyendo al apóstol Santiago, el cual el día de hoy nos advierte, podríamos decir, sobre dos vicios en los cuales caemos a veces en nuestra vida cristiana. Primeramente, hermanos, tenemos que reconocer que en nuestra manera de ser, en nuestra manera de obrar, a veces somos muy relativos. Y con esto me refiero, bueno, pues a que tenemos que reconocer que en realidad el cambio en las estructuras sociales, pues como tal, tenemos que reconocer que tiene una repercusión en nuestra vida, en la vida humana, en la vida personal de cada uno de nosotros. Con qué facilidad pues hemos creado en este ambiente pues de el úsese y tírese, ¿verdad? Vean con qué facilidad pues la misma sociedad nos ha creado pues una mentalidad mucho más cómoda, ¿verdad? De tal manera que pues nos empezamos a utilizar muchas cosas, podríamos decir, de carácter desechable. Sabemos que el usarlas pues tiene una consecuencia, pero ciertamente es más cómodo, ¿no? Digo, cualquiera de nosotros que vamos a tener una fiesta, que vamos a tener una convivencia, pues es mucho más cómodo utilizar loza desechable que el ponernos a lavar, ¿verdad? Sabemos que el usar loza desechable pues implica el contaminar, pero por otra parte es más cómodo. Y digo esto porque en el fondo pareciera ser que este es el tipo de sociedad que hemos estado creando. Una sociedad que solamente se preocupa por hacer las cosas más fáciles. Una sociedad que solamente se preocupa por vivir una vida más cómoda. De tal manera que cuando nosotros comenzamos a actuar, a obrar, y las cosas vemos que no son tan sencillas como pensábamos, así como ahorita decimos que sí, al rato decimos que no. Y cambiamos de parecer, cambiamos de opinión. Nosotros yo creo que tenemos muy presente cómo en la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos, tenía un gran valor, una gran importancia, pues la fidelidad a la palabra, ¿verdad? Podríamos decir que era una sociedad de la palabra, lo que decían se hacía, ¿verdad? Y sabían que si incluso eso que ellos habían dicho tenía consecuencias, errores, pues bueno, ellos no tenían menosprecio en aceptar su responsabilidad e ir hasta los últimos extremos en esa realidad. Sin embargo, pues la sociedad actual apunta a otra realidad. Y desde esta perspectiva es donde Santiago nos empieza a cuestionar. Nosotros como cristianos deberíamos de ser fieles en lo que nosotros decimos, una fidelidad a la palabra dada. Y creo que el ejemplo más claro de esta realidad que vivimos en la sociedad, pues ciertamente lo expresa el Evangelio del día de hoy, ¿verdad? Vemos como un grupo de escribas y fariseos se acercan a Jesús y lo cuestionan sobre la realidad del matrimonio. Y más aún ellos dicen, pues si Moisés nos dio permiso. Pero aquí quisiera puntualizar un primer elemento, el hecho de que Jesús dice, pues es verdad, Moisés dio permiso, pero ¿por qué les dio permiso? Pues por la dureza del corazón, ¿sí? Por más que entendemos, por más que comprendemos que Dios tiene un plan, a veces nos aferramos tanto a nuestras ideas, a veces nos aferramos tanto a nuestro gusto, o como decía hace rato, a veces buscamos vivir una vida tan cómoda que no nos importa a veces lo que diga Dios. Las cosas deben de hacerse como yo quiero. Y desde esta perspectiva vemos cómo hay tantos cristianos
que vivimos un cristianismo a nuestro modo, ¿verdad? Que vivimos un cristianismo desde nuestra propia perspectiva, que vivimos un cristianismo que solamente busca vivir una vida cómoda, de tal manera que los mandamientos que me agradan, pues los cumplo, y los que no, pues simplemente hago oído sordo, ¿verdad? Simplemente los ignoro, simplemente no los pelo. Y desde esta perspectiva, como decía, creo que el ejemplo más claro es la realidad en torno al sacramento del matrimonio. Es importante aquí ubicar cómo Jesús en un primer momento trata de ir a la raíz misma del matrimonio, ¿verdad? No trata de ver todos los problemas y dificultades por las cuales se pasa, porque sabe que lo hay, sino que busca que nosotros seamos conscientes de que Dios tiene un proyecto para el ser humano. Y ese proyecto solamente se puede realizar en la unión del hombre y de la mujer. Es verdad que esa unión no es nada sencillo, que esa unión tiene complicaciones, claro que las tiene. Sin embargo, bueno, pues como nosotros hemos entendido desde pequeños, las cosas importantes cuestan, ¿verdad? Las cosas importantes implican un sacrificio. O como decimos comúnmente, pues no hay rosas sin espinas. ¿Y por qué digo esto? Bueno, si nosotros desde un principio creamos una mentalidad, como decía, de lúcese y de deséchese, pues ciertamente cuando algo comienza a ponerse complicado, pues lo más sencillo que es, pues desecharlo, ¿verdad? De tal manera que un problema fuerte que tenemos en la sociedad, sobre todo desde la perspectiva del matrimonio, es que pareciera ser que en muchas ocasiones las parejas se unen teniendo como primera opción ante los problemas y las dificultades que la separación. Antes muchos de nosotros contemplábamos que, bueno, en la vida matrimonial, pues ciertamente sabemos que no es fácil, pero entendíamos que la última opción era la separación, no entendida como el hecho de una solución sencilla, sino cuando ya en verdad las cosas pues no se daban o en realidad el daño del pecado era tan grande, pues que no había otra opción. El problema es que muchos de nuestros matrimonios ahorita ven como primera opción la separación. Y desde esta perspectiva vemos cómo, pues en medio de las dificultades que se presentan, ya no buscan luchar, ya no buscan ni siquiera ayuda de ningún tipo. Me llama la atención cómo hay parejas que quizás hace poco tiempo me tocó casarlos o me tocó hacer su presentación matrimonial y ya ahorita ya están separados, ¿verdad? Y lo más curioso en medio de ello es de que te pones a averiguar a veces un poco y te das cuenta que ni siquiera buscaron ayuda. O sea que en medio de los problemas y de las dificultades los papás simplemente les avisaron que se iban a separar, ¿verdad? Desde esta perspectiva, pues nos preguntamos, ¿y dónde está el pedir ayuda, verdad? ¿Dónde está el hecho de que desde esta perspectiva nosotros buscamos como cristianos el entender nuestra vida de fe, no solo en la individualidad, sino también en la colectividad de una comunión? ¿Qué acaso tú cuando te casaste no pediste que hubiera padrinos que te acompañaran? Los padrinos no solamente son para proveer los ámbitos materiales de la fiesta, como hacemos comúnmente, sino sobre todo un apoyo espiritual, ¿verdad? Sobre todo un apoyo en el ámbito de la fe. Y desde esta perspectiva tenemos que entender, hermanos, la importancia de buscar crear en las nuevas sociedades pues una mentalidad de lucha, una mentalidad de sacrificio, una mentalidad de aprender a comprender que las cosas importantes cuestan. Y creo que en ese sentido el ejemplo más valioso que tenemos es precisamente la realidad familiar, la realidad matrimonial. Con ello no estoy diciendo, insisto, que la vida matrimonial sea sencilla, claro que no, sería lo peor que podría decir. Y Jesús es lo primero que entiende, pero aprendamos a volver a la raíz del matrimonio. Y desde esa perspectiva aprendamos a volver a la raíz de lo que nos unió. Si verdaderamente decidimos unirnos por amor, bueno, pues pidamos a Dios que renueve ese amor, que nos dé la gracia, que nos dé la fortaleza para permanecer unidos. Entendiendo, hermanos, que es verdad, la realidad de una posibilidad de separación, pues está presente, pero aprendamos a ser conscientes que siempre esa realidad será la última opción. Antes de ello implica la lucha, antes de ello implica sacrificio, antes de ello implica el buscar ayuda, antes de ello es dejarnos ayudar por la gracia de Dios. Una vez hecho todo, si no hay otra solución, pues bueno, lo entendemos, pero vuelvo a lo mismo, que sea la última opción. Bueno, hermanos, pues pidamos a Dios de manera especial en este día que nos ayude a verdaderamente descubrir el valor de las cosas. Y como decía desde el principio, las cosas importantes pues implican un sacrificio, implican verdaderamente una lucha. Como decimos comúnmente en el dicho, las rosas pues tienen espinas, ¿verdad? Y así es la vida del matrimonio. No es color de rosa, pero sin embargo,
cuando se vive desde lo que es, desde su naturaleza, pues ciertamente es la flor más bella.